La intención de este video es que veamos el panorama general de lo que estás atravesando, entendiendo que son energías que fluctúan todo el tiempo en base a las decisiones que tomás, a los movimientos que haces, y que sirva de referencia para conectar también con tu intuición y darte cuenta cuáles son los mensajes que aplican a tu situación y cuáles son para otras personas. Empecé sacando algunas cartas para que nos muestren la estructura de la situación, cómo se compone, cómo se manifiestan esas energías. Y la carta que me muestran para la situación actual es la de culpa. Yo pido con el oráculo que me aclaren cuál es la energía que teje a todas las otras, digamos, cuál es el punto que unifica a esta situación, y me hablan de sanación y creatividad. La carta de sanación nos dice: sano mis heridas emocionales y físicas, dejo atrás el dolor y sufrimiento, siento cómo la sanación se manifiesta en mí. Y creatividad dice: sintonizo con la creatividad y nuevas ideas, me inspira el flujo de energía que me conecta con la esencia del universo, eliminando mis bloqueos. Entonces esta sensación de culpa se está haciendo presente para generar y desencadenar en vos una situación de sanación que te impulse a la creatividad. Es decir, a través de la creatividad, a través del moverte de una forma diferente, de tomar nuevas rutas, de generar como nuevas conexiones neuronales y dejar de hacer siempre en automático un mismo recorrido, conecto con esta forma creativa y eso me lleva a la sanación de heridas emocionales y físicas, dejando atrás el sufrimiento. Entonces, cuando vemos la carta de la culpa, lo primero que me llega es el estar vos misma o vos mismo cargándote de como mucho peso y muchos pensamientos que terminan siendo hirientes para con vos mismo, que te hablan de las cosas que no supiste resolver o de cosas en las que puede que te hayas arrepentido o que sientas que no pudiste hacer las cosas de la forma que querías o obtener los resultados que querías, entonces te terminas culpando, como si fueran que estas voces en tu cabeza están planteándote que si hubieses hecho o accionado de otra forma o hubieses decidido otra cosa, tal vez todo estaría mejor. Vamos a ver qué más nos aclaran para esta energía, porque está la culpa acá. Muchas. ¿Por qué está la culpa acá? ¿Qué nos quieren mostrar de la culpa? Saltaron el as de oros, as de copas, 9 de bastos, el ermitaño. Entonces creo que están hablando de una situación que involucra inicios sentimentales con el as de copas, inicios de algo que se quería construir de una forma sólida con este as de oros, pero que el recorrido, acá nos están hablando de números 1 y la siguiente carta es un número 9, al igual que el ermitaño. Entonces tenemos 1, 1 y 9, 9. Y es como si fuera que al comienzo de este recorrido hay una situación cargada de potencial, de lo que quiero iniciar, de lo que quiero construir, de un camino que estoy empezando a recorrer. Pero el 9 de bastos nos habla de cansancio, nos habla de un poco también estar en una situación a la defensiva, de estar mirando el recorrido que hice, pero con cierto agotamiento, sintiendo que si bien es como que pude pasar muchos obstáculos y pude superar muchas trabas y seguir hacia adelante, porque no es una carta de rendición, pero sí el costo de haber llegado a este número 9 tiene que ver con un drenaje de energía importante, algo que me llevó como a agotar todos esos recursos que tenía al principio, que parecían como
numerosos y como con mucha energía, acá esta energía es como que se está disipando. Y esa sensación lleva hacia el ermitaño, que el ermitaño lo que hace es ir hacia adentro y revisar el propio proceso. Entonces que esta situación nos esté aclarando la carta de la culpa, quiere decir que hay culpa porque esto que yo quería construir, estos sueños, estos proyectos, como si fuera la gasolina que tenía al principio, ¿no? Para llenar mi tanque y para hacer las cosas como a cierto ritmo o sostenerlo en el tiempo, es como que con esto se va terminando, se siente que ya no hay tanto combustible como antes para seguir accionando, y entonces eso me lleva a esta situación de ermitaño. Y al mismo tiempo, por estar en esta situación de ermitaño, que es este personaje que va como si fuera su cueva interior y trae esta luz y alumbra sus oscuridades internas, y observa también lo que siente, se vuelve observador de su propio estado. Y para eso también necesita como alejarse del ruido externo, alejarse de las personas, recluirse durante un tiempo para poder, como si fuera, descifrar este sentimiento de culpa. Porque creo que si bien esta energía está en la situación actual, siento que no es tan consciente. Puede que vos no estés, incluso no resuenes tanto con el hecho de estar sintiendo culpa en este momento. Siento que viene de un proceso más bien inconsciente. Unas palabras, unas tarjetitas con palabras acá para aclarar. Vamos a ver si nos muestran otro matiz de esta energía. Perspectiva, felicidad. ¿Qué más? Claro, es como, siento que de alguna forma te estás culpando porque en tu sueño de estos inicios que nos mostraban con los haces, estaba esta ilusión de conseguir tu felicidad, de generar esa felicidad en vos, y que tal vez no se están dando las condiciones de la misma forma que vos creíste que iban a darse. Nos muestra recuerdo, profundizar, manipulación y pasión. Entonces es una energía que te está pidiendo profundizar, inclusive en un recuerdo, y esto me hace sentido porque la carta, la energía de donde venís, es el 6 de copas, que acá está representada con la carta de sueños. Entonces también trae mucho la carga del pasado esta carta. Es una carta que tiene mucha connotación nostálgica, el estar recordando un momento feliz. El estar, en este caso, está representado como que está soñando con esta imagen, ¿no? Con lo que desea vivir, con lo que desea ver manifestado en su realidad. Entonces, como nos están hablando de profundizar en ese recuerdo, creo que también te están diciendo que ese recuerdo está manipulado por la mente. Eso que vos tal vez tiene que ver con que estás queriendo encontrar la felicidad en algo que te dio felicidad en el pasado, pero que volviendo a esa energía en esta actualidad, en esta situación, no te lo genera. Y puede que te hayas alejado de esta situación en su momento y te estés culpando por conectar con ese recuerdo y no estar más en esa situación que en su momento te dio felicidad. Por eso nos muestran las palabras de perspectiva y felicidad. Desde tu momento actual, desde tu situación actual, sintiendo esta culpa, la perspectiva desde este momento actual, cuando se retrotrae a esa situación del pasado,
Es como pensar en ese momento había conectado con la felicidad y ahora es solo un recuerdo, y te piden como profundizar con esto, y también sale la energía del chakra corona, chakra coronilla, que tiene que ver también como con esta conexión con información más sutil. Entonces, creo que nos están hablando como de estar viendo ese recuerdo desde un filtro que de alguna forma fue manipulado por nuestra propia mente, y que eso lleva a la culpa en este presente. Vamos a aclarar la carta de sueños. Diez de copas, 10 de bastos y la templanza. Con estas dos cartas, que son 10, que son fin de ciclo, uno que está como con la energía de el conseguir el ideal, la conexión con un otro, el generar como esa plenitud emocional que puede ser para cada uno distinto, pero acá representado como la familia, ¿no? Como esta unión. Y por el otro lado, el 10 de bastos, que es cargar un peso, que es estar llevando un peso que ni siquiera te permite ver hacia dónde estás yendo, porque estás tan nublado en tu visión y llevando tanta cosa que no te corresponde, que perdés tu rumbo. Entonces siento que de alguna forma el querer conseguir este sueño, o el haber sentido en su momento que lo conseguiste, que lo obtuviste, o bien ahora te genera peso porque es algo que sentís perdido, o te genera peso el conseguir ese sueño y que no se esté manifestando, y eso es lo que te lleva a la culpa, y por eso es que se te muestra la energía de templanza, que es el equilibrio, que es la paciencia, que es el como templar los mismos estados internos y no dejarse como avasallar por ninguna experiencia en los polos, ni el idealizar y ver todo desde una forma, de alguna forma un poco irreal, ni tampoco cargar con el peso de sentir que no se está dando y entrar en la negatividad. Y lo que podemos preguntar para aclarar es qué es lo que pasó con los sueños, porque estos sueños ahora se conectan con esta sensación de culpa. El hierofante, el juicio, el loco y el 9 de pentáculos. Lo que siento acá, no sé si es como muy general o si va a resonar solo con alguna persona, pero que en relación a esos sueños que tenías, y que ese sueño que tenés o que tuviste tiene que ver con una conexión, con un vínculo, con una unión, y también por eso nos aparece el sumo sacerdote acá presente. Pero siento que para algunos, por más de que ese sueño esté de base, acá con el hierofante y con el juicio hubo un llamado, y ese llamado es un llamado superior. Por eso también nos hablaban de este chakra coronilla. Creo que en esta situación hubo una interrupción, por así decir, de ese enfocarme solamente en el sueño que tengo
y que puede ser un sueño que tenés desde niñez, un sueño de conectar, de encontrar a tu compañero, tu compañera, de generar un tipo de unión de vínculos, no necesariamente con una persona a nivel romántico, pero sí por ahí de conectar a un nivel profundo con las personas, de encontrarte con personas que te brinden esa contención y ese nivel de profundidad que estás buscando. Y sin embargo, entre medio hubo un llamado, un despertar espiritual que te hizo tomar una ruta diferente con el loco, como salir en tu propio viaje personal, y ese viaje personal era para adentrarte en esta energía del 9 de oros, y esta energía del 9 de oros tiene que ver mucho con la independencia, con el encontrar tu propio valor. Me llama la atención también que el hierofante siempre se representa con estas llaves, es el portador de las llaves porque también es quien conecta cielo y tierra, entonces tiene como las llaves de estos dos reinos. Y en la carta del 9 de oros también está representada la llave, es mismo la naturaleza, ¿no?, quien le entrega la llave a esta mujer. Es como que se ganó una de las llaves a través de haber hecho un recorrido con el loco y de probablemente haber puesto en prioridad este viaje personal que escapaba como de tal vez también esta estructura, de esta lógica, de esto más estable o más sí, asociado al deber ser, ¿no? O a los pasos a seguir en la vida, como el, por ejemplo, construir tu familia o conectar con esos deseos más primarios de la vida cotidiana, esos deseos que aparecen cuando uno todavía está en su infancia e imaginando qué es lo que quiere vivir cuando sea un adulto, pero hubo un llamado en el medio a una situación que es más sutil y más elevada y mayor que lo que puede darse en un plano terrenal o solamente material, ¿no? En el conseguir las cosas de la vida solo siguiendo este juego de voy en la rueda del hámster y consiguiendo los objetivos que se supone que hay que conseguir, ¿no? Como el trabajo, la casa, la familia. Acá es algo que de alguna forma te desvió de un camino que habías imaginado porque hay algo más elevado que vos mismo, pero de alguna forma eso hoy en día genera culpa. Y creo que te genera culpa porque por más de que hayas hecho este recorrido o lo estés haciendo, no dejaste de tener el deseo de esta carta, no dejaste de tener estos sueños. Y creo que te culpas o por lo que dejaste en tu pasado con este 5 de copas, lo que dejaste atrás para emprender ese viaje individual, porque acá también tenemos este 3 de bastos, que es como si fuera el cruzar, ¿no?, el mar, estar del otro lado, haber tomado una decisión que está vinculada a tu destino, pero que no por eso te deja de doler lo que tuviste que resignar, lo que se tuvo que romper, la estructura que tuviste que abandonar para hacer este recorrido. Y digo esto también porque si lo conecto con hacia dónde va tu energía, hacia dónde se dirige, es decir, entre la energía del pasado, que acá va a estar al revés la pantalla, pero la energía del pasado, que son los sueños, y la energía del futuro, o sea, hacia dónde se está dirigiendo tu energía, es la sacerdotisa. Y la sacerdotisa es quien conecta con su sabiduría interna y quien conecta con esta información más sutil. Es como quien habita su ser
con la conciencia de que es un templo y toma sus decisiones desde un lugar menos terrenal, menos mundano y más conectado con la propia divinidad, con el reconocimiento de ser espíritu. Entonces es como este recorrido que hizo el loco de salir de los sueños y pasar hasta la voz interior, hacia el llamado interno, porque estuvo este llamado del despertar, entre medio genera una sensación de culpa. Y me vuelve a salir como aclaración, felicidad y vidas pasadas. Entonces esta culpa está asociada al pasado y es porque estás asociando la felicidad con tu pasado y tal vez no la estás encontrando en tu presente, por más de que estés alineado a tu propósito y ese propósito tenga que ver con tu propia evolución personal. La energía que tenés a favor para hacer este recorrido es la carta de despacio. Como repiten muchas cartas, ¿no? La que está a favor es el despacio, ir despacio. Que quiere decir que no necesitas hacer este paso, o si lo hiciste o si lo estás atravesando, independiente de en qué momento del recorrido te encuentres, es algo que se construye a lo largo de toda tu vida, no es una carrera que vos tenés que ganar ahora, no es que tengas que sentirte culpable porque no estás consiguiendo ya este sueño, incluso o junto con tu propio despertar espiritual, junto con los procesos internos que estás haciendo. No tiene que ser todo ahora, ni tiene que ser todo ya, y al mismo tiempo me aclaran esta energía de despacio repitiendo cartas como el 5 de copas, que habla de este duelo y del estar sufriendo por lo perdido sin ver lo que está presente, sin ver las copas que todavía se mantienen firmes y solamente estar conectando con lo que está derramado, con lo que está perdido. Y que eso se te muestra como con la energía del as de bastos, que tiene que ver con la pasión, con el fuego, con el deseo, con el impulso, con lo que te genera movimiento, con lo que te genera ganas de crear, y la sacerdotisa de nuevo. Entonces es como si fuera que sentís que perdiste tu deseo, que estás desconectada del deseo porque estás más consciente de tu ser. Entonces tiene esta lógica, ¿no? Porque el recorrido espiritual hace que muchas cosas que creímos que estaban alineadas con nuestra esencia, en realidad estaban alineadas con el personaje que sostuvimos. Cuando hacemos este recorrido de loco que nos mostraban, de ir en el camino del propio valor y del reconocimiento de quién somos, y se nos entrega esta llave, ¿no? Esta es la llave que abre la puerta que te lleva a tu ser, al reconocimiento de tu espíritu. Cuando uno hace ese recorrido deja muchas cosas atrás y ya cosas que antes encajaban ahora ya no encajan porque vos no sos la misma persona, porque estás más identificado con tu espíritu que con tu personaje. Y para las personas que no están en ese mismo recorrido, eso se ve raro desde el otro lado o ya no se siente como la misma sintonía, y creo que eso también es lo que duele. Y que lo que te dicen que tenés a favor en ese proceso es que en este ir despacio es como el confiar en el camino más que en el resultado. Es como la energía de la tortuga
hace que que este ritmo lento traiga como el disfrute del paso a paso más que el llegar a la meta y sentirte vencedor simplemente por haber cumplido ese recorrido. Porque se me viene como esta historia, este cuento moraleja de la tortuga y de la liebre, en donde siento que también la energía de la liebre puede ser como muy acelerada y que haber hecho la carrera sin ni siquiera reparar en el paisaje. En cambio la tortuga en esta carta tiene como toda esta iluminación y va conectando con su propia autenticidad, y el camino a medida que va avanzando se va llenando de luz y le va reflejando su propia belleza interna en el externo. Entonces eso ya es valioso por sí mismo, ¿no? Ese recorrido, y no tanto como el qué tan rápido llegás o qué tan rápido conseguís tus sueños. Y la energía que se te muestra para trabajar es lo mismo, tiene que ver con esta energía, es momento a momento, que trabajes el equilibrio del ir paso a paso. Se te está recomendando mucho el trabajo con la paciencia. Y a veces que se te recomiende paciencia cuando la venís sosteniendo hace tanto tiempo es un poco agotador, y eso yo lo puedo entender. Pero creo que más que nada y más que la paciencia en sí, es como el trabajo de la confianza, de que el siguiente escalón aparece a medida que vos estás moviendo el pie en esa dirección y no al revés. Confiar que las cosas que necesitamos van a ir apareciendo alineadas a ese proceso interno, y confiar también en lo que se desalinea por alguna razón, confiar también en que los sueños se pueden modificar, o que el sueño puede ser el mismo, pero tal vez los personajes con quien imaginaste vivir ese sueño se transformen, porque vos te transformás. Muestran la fuerza, la carta de la fuerza, también es esta fuerza interna. Y algo que me parece importante es que muchas veces veo contenido que hable de este camino espiritual y que expresan que lo que hay que hacer es matar al ego, o sea, matar la identificación que tenemos con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con quien creímos ser. Y no se trata de eso, se trata de una integración, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Y es como en esta carta de la fuerza, yo también interpreto como si por un lado está esta energía instintiva, pero no es siempre. En los distintos tarot hay representaciones diferentes de los arcanos, pero por lo general esta carta no es que se doma a ese león a través de la fuerza, de doblegar, sino que se hace desde una energía sensible, desde una energía como más bien más sutil, es como si fuera que se conecta más a través del amor, ¿no? Del dar cariño, como este ejercicio que uno hace como con su niño interior, desde la conciencia que tenemos hoy en día, poder abrazar a ese niño interno diciendo acá estoy, y no negando o considerando que lo que plantea esa voz interna es un capricho o es infantil, entonces no lo reconozco, entonces lo bloqueo, entonces lo niego. Así con todas las partes internas, es como abrazar e integrar. Y creo que lo que nos están marcando acá es que a través de hacer este ejercicio, de trabajar en la confianza de que el siguiente escalón aparece, integrando las energías, es que se conecta nuevamente con el deseo, con este caballero de bastos. Como es redireccionar el fuego interno, y que no necesariamente es solo una energía que se tiene que depositar en el descubrimiento de
el ser espiritual, pensando que eso también es como soltar toda parte mundana, toda parte de lo que implica vivir en este plano terrenal, sino que también es como poder jugar este juego disfrutando de esas partes, simplemente que no identificándome desde el punto de vista de el personaje, sino desde el punto de vista del ser y cómo el ser puede disfrutar el estar transitando esta experiencia humana y conectar con el deseo desde ese lugar, pero no como si fuera una necesidad, no como caer en ser como las víctimas del consumo, del sistema de consumo y pensar si no tengo realizado el sueño en el tiempo y forma que la sociedad dictamina, entonces estoy fallando y me siento culpable. Como una vez que uno descubre y conecta el ser interno, inclusive el tiempo no tiene el mismo sentido. Entonces ya no es una carrera en donde tenga que compararme con personas que tal vez en su experiencia vienen a conectar más con la materia y su experiencia es más terrenal y no están tan en su contrato álmico, tal vez no traen la misma misión que traes vos. Entonces no sirve de nada la comparación cuando no entendemos lo que nuestra alma pactó antes de venir a este juego. Y en tus relaciones o vínculos me muestran la energía de lo simple y lo cotidiano, que es como mostrar que tu energía está más enfocada en el día a día, tu energía está más enfocada en nutrir tu cotidiano, en nutrir las prácticas y los hábitos que te hacen estar bien, estar conectado con la naturaleza, sentirte en eje. Entonces puede que sea un momento en donde estás más hacia adentro y no tanto como en la construcción de un vínculo, pero que también la paradoja en esa situación es que mientras más uno cultiva el bienestar interno, más lo empieza a ver reflejado en el externo y más posibilidades hay de conectar con esa misma energía en el afuera y de encontrar personas con quienes vincularte desde ese lugar, desde esa conexión vibracional. Y acá me muestran el 5 de bastos, caballero de copas, reina de espadas y el paje de pentáculos. Y con esto siento que probablemente haya energías anteriores, situaciones del pasado, voy a ir aclarando, que hayan sido conflictivas, ¿no? En el vínculo, que el vínculo haya sido conflictivo o que te haya traído a vos mucho conflicto interno, que hayan sido estos maestros que te muestran como los nudos que hay que desatar y eso es incómodo y suele como representarse de una forma no tan armónica. Y que tal vez esos conflictos o esas situaciones o el haber vivido tus vínculos desde ese lugar te haya generado un trauma que te hizo llevar un escudo de protección y de alguna forma eso te generó una confusión en tu propia visión del mundo, en tu propio camino, en tu propia ruta. Y nos hablan de mente y creencias. Entonces,
de alguna forma venís en tus vínculos, en tus relaciones, teniendo mucho trabajo interno y externo que te haya generado mucho movimiento para que vos desates un trauma, lo que te quedó de esa experiencia y que sueltes. Acá lo veo como con otra conexión respecto a estas cartas. Esta energía del pasado te generó culpa. El conflicto con un otro, en tus vínculos, en tus relaciones, te generó un trauma, te generó un escudo y alteró la visión que tenías respecto a vos mismo o vos misma. Y generó, es como que germinó en tu mente creencias, que creo que esas creencias negativas, digamos, creencias que te hicieron sentir culpable, te hicieron sentir apático y te generaron dolor, pero que ese dolor es como si fuera no atribuirlo a un otro, sino llevarlo hacia lo interno y entrar en esta energía en donde tengo otras opciones, pero no me muevo porque siento que estoy errada, porque siento que soy culpable. Vuelve a salir el 9 de oros junto con el 5 de espadas. Se me cortó el video y vino un visitante que quiere estar en la lectura. Lo que decía, que me quedé hablando sola, es que como estas situaciones de conflicto que te llevaron al dolor, te llevaron a la revisión y al sentirte como desinteresada respecto a nuevas opciones y no viendo las opciones que están a tu alrededor porque de alguna forma seguís conectada a esta situación del pasado. Y de nuevo, situación del pasado que tiene como este conflicto, esta lucha Perdón, ¿no? Pero lo que veo acá, o me están mostrando, es cuando vos tomás una decisión de moverte, que ya lo vimos en esa energía de el salir en la búsqueda de tu propio bienestar y de esta conexión espiritual y demás, vos estás avanzando con este 6 de espadas hacia aguas más tranquilas, te estás yendo hacia un lugar de retiro en donde encontrarte a vos misma, vos mismo. Eso lleva como a una elección también con la energía de los enamorados. Y esa decisión que tomaste, de nuevo, nos vuelven a mostrar misma carta, te lleva también a esta energía de cansancio y de agotamiento. Pero por otro lado, otra forma de ver esto es que en tus relaciones, si bien lo que vos estás buscando es esa conexión, cuando encontrás o intentás conectar con un otro, terminas drenada, tu energía se cansa, se agota. Y eso te hace como huir, tener esta sensación de energía de escapismo, que ya había salido en otra energía, en otra lectura respecto a Géminis también, como si fuera que esta energía que tenés del escapar, de moverte, de actuar de noche, de hacer cosas así medias impulsivas también, o demás con la energía del loco, es lo que te hace sentir culpable. Porque al mismo tiempo que deseas esta conexión, escapas porque te cansa, porque te agota, porque viene cargada de conflicto, viene cargado de energías que vos querés cortar.
Por esto nos mostraban esta reina de espadas, que además es como esta energía Géminis, es aire, es cortar con esos pensamientos intrusivos, con esa energía que te drena, con esta misma energía de culpa. Entonces hay un sueño que tenés, pero al mismo tiempo te lleva a la culpa, porque la energía que se mueve naturalmente en vos, o el patrón de conducta que tenés respecto a las relaciones, es el huir, es el ser libre, es el moverte, es el me cansé de esto y entonces no lo quiero más. Y lo deseo mucho, pero al mismo tiempo me conflictúa un montón. Y probablemente tengas energías del pasado que vienen como a ofrecerte esta copa, a acercarse, a querer vincularse, pero vos es como si ya estuvieras dándole la espalda por este trauma, por esta sensación de finalmente me genera más conflicto que paz interior. Entonces tal vez te culpás porque sentís que lo que deseas te lo boicoteás vos misma. Te lo boicoteas vos mismo, pero porque está este escudo de preferir recorrer tu camino por más de que te puedas sentir sola o solo, pero porque cuando conectas con otros no encontraste la armonía de este 8 de oros que está con el escarabajo ahora. Pero tu propósito es la carta de amigabilidad, tu propósito es esa conexión. Por eso genera tanto conflicto, porque no es un sueño olvidado, no es un sueño esto que decía, no es un sueño que descartás, sino que es un sueño que está proyectado hacia el futuro porque tiene que ver con tu propósito y no porque el propósito de tu alma sea conectar con otra persona solamente, que eso sea lo que viniste, pero que probablemente uno de los trabajos más importantes que tengas es esta conexión, es lograr esta conexión. Pero para lograr esta conexión es importante ese recorrido interno y el haber respondido a ese llamado, por más de que eso implique relegar o pausar otras situaciones más del cotidiano para ir en una búsqueda interior más profunda. Y no quiere decir que no lo hayas podido hacer vos, por ejemplo, sosteniendo un vínculo. Tal vez en tu caso se trata de como haber sentido que dejabas de darle tanta energía a eso porque te estabas dando más energía a vos y eso te genera culpa. Te genera culpa el no haber nutrido tanto tu sueño por haber ido más hacia adentro primero. Vamos a preguntar y aclarar por qué está esta carta de amigabilidad, este 2 de copas, como propósito. Que mientras tanto este escarabajo va caminando por arriba de todas las cartas. Es muy lindo, es como tornasolado. Y nos muestran la energía de patrón, participación, comunicación y emoción. Entonces el propósito de esta conexión tiene que ver con el estar, como poder ver desde esta voz interior y desde esta sabiduría, por eso está yendo hacia allá, desde esa sabiduría que ganaste a través del proceso de este viaje del loco, poder encarar esta situación de conexión con un otro, rompiendo un patrón y abriéndote, por eso nos muestran participación, abriéndote a la comunicación de tus emociones. Expresar en otros signos es como en Tauro, por ejemplo, era mucho el abrir el corazón. En este caso es más poder comunicar lo que sentís, expresar lo que sentís. Y que probablemente también por eso la carta de sanación junto con creatividad, porque la expresión es creativa, ¿no?
y más si es conectada al sentir, porque ahí es donde se unen estas dos energías, se crea sanando, se sana creando. ¿Qué más para amigabilidad como propósito? Muestran huida también. Y te dicen que busques cuáles son las raíces de tu tristeza y que tienen que ver con el chakra garganta. Tal vez es una energía que tienes que trabajar puntualmente, este chakra, expresando la emoción, que no solamente tiene que ver con el hablar, el decir, el comunicarle a otros, sino que lo puedes hacer a través de escritura, a través de todo lo que, por eso también es que es tan importante la conexión con la creatividad, con la parte de sanación, porque sea cantando, sea de la forma que encuentres y que resuene con vos, uno empieza a trabajar este chakra de la expresión, de la manifestación. Y que probablemente lo que te están diciendo es que puedas expresar tu tristeza. Probablemente no te estás permitiendo profundizar en la tristeza y es hacer ese trabajo de sombra, ir a la profundidad de qué es lo que te lo genera. Y vuelve a salir la fuerza. Unir estas dos partes, unir lo instintivo con la parte más lógica también. Y en la posición de tu alma salieron 3 cartas. Salió la creatividad, de nuevo, pero en este mazo tiene que ver con el arcano de la emperatriz, que tiene esa energía de creatividad porque está desde su poder, está desde el reconocimiento de su valor, entonces todo lo que manifieste va a ser la expresión natural de su propio ser y siempre va a ser creativo y expansivo. Y está justamente con 2 ases, que es el as de fuego, as de bastos y as de copas, con la fuente y con fluir. Entonces tu alma te está pidiendo expresarte desde esto. Y ya, bueno, yo guardé las cartas, las fui barajando de vuelta, pero cuando vimos, si mal no recuerdo, que con qué tenía que ver la culpa, salían unas de copas y unas de tierra, de oros. Culpa por esa manifestación que lleva finalmente a un cansancio y no lleva como el resultado esperado. Y acá el alma dice, es desde la creatividad, pero para que esta creatividad se manifieste a través de lo emocional y a través de el conectar con el deseo y la pasión, también se tiene que hacer primero esta sanación, porque si no es una creatividad que no viene del alma, sino que viene de la mente, por ejemplo, que intenta ser creativo, que intenta generar algo, pero que no funciona de esa forma. Y la energía que se proyecta hacia el futuro, salieron 2 cartas y salió esta invertida, que es postergación y más allá de la ilusión. Entonces es dejar de postergar hacia adelante y poder como entender con esta carta del juicio que está ya la energía presente para crear, que ya es parte de tu realidad, porque es parte de tu esencia y porque vos estuviste haciendo este recorrido de conectar con tu esencia. Entonces es como reconocer que estás postergando, reconocer que estás pensando que falta algo más para crear lo que querés vivir hoy. Y simplemente es alinearte con esa línea temporal desde la sinceridad de qué es lo que estás deseando. Y no culparte si tu sinceridad es que lo que querés manifestar es este sueño, ir por ese sueño. Y si ese sueño te genera contradicción porque porque lo que querés es este dos de copas, esta conexión que al mismo tiempo te activa
este dolor, este trauma, esta sensación de herida. Es entender que está disponible esta conexión desde un lugar sano y desde un lugar creativo, y no tenés por qué repetir las historias del pasado, sino entender que no sos la misma persona y que la conexión que tengas hoy en día va a ser diferente, inclusive si es con las mismas personas, pero porque vos no sos ya quien fuiste. Y me muestran, me repiten varias palabras, pero bueno, acá aclarando, postergación y más allá de la ilusión, me hablan de la negación, negatividad, vidas pasadas y saudade. Me anoté que es como esta sensación de extrañar. Entonces te culpas porque extrañas esas vidas pasadas, te culpas porque extrañas, sabes que puede ser también que sentís que extrañabas a personas puntuales, pero en realidad extrañabas una sensación, como vivir tu vida de otra forma, y querés volver a esa sensación que tenías y que sentís que tal vez estás postergando ese sueño por el recorrido que hiciste interno. Entonces es tal vez reconocer el recorrido que hiciste, entender que estás listo para vivir tu vida, simplemente que ahora lo haces desde otra perspectiva que está alineada a tu ser, pero no por eso tenés que negarte vivencias terrenales, situaciones que deseaste siempre y que puede ser que en su momento las postergaste para ir hacia adentro y conocerte, pero que ahora te permitas como vivir eso que deseas y te lo permitas sin culpa, porque no es algo mayor o más específico, más lo que necesitas crear, lo que no hay nada por hacer, es solamente lo que quieras ser, lo que quieras experimentar desde tu ser, desde el reconocimiento de quién sos, y habiendo hecho, y que lo vamos a seguir haciendo, este trabajo de limpiar lo que no somos, pero no es para construir algo que tiene que ser completamente diferente a cómo vivías tu vida, sino vivir tu vida, pero desde una perspectiva más elevada, desde una perspectiva panorámica que te hace no vivir como la víctima del sistema, que es el personaje, sino como el creador de la realidad. Cuando empiezo a vivir algo que no me gusta y reconozco que estoy incómoda, me permito moverme de ahí. Y entendiendo que tengo todos los recursos y que los recursos no son acá en la materia, sino que los recursos son internos, y a partir de el conectar con esa sabiduría interna es que la manifiesto en la materia. No sé si va a estar muy clara esta lectura. No sé si la voy a subir. Pero bueno, me vuelven a hablar acá, ¿no? Como reina de espadas, cortar con ese 5 de bastos, con ese conflicto, equilibrar y reconocer el amor que sentís, y que el amor que sentís aplicado a lo que quieras desde la creatividad siempre va a dar frutos y siempre va a ser para que recibas el amor que sos, porque es lo que estás dando. Y que reconozcas ese proceso en vos, que no seas tan dura, tan duro con vos mismo, y que no te sientas culpable por las cosas que en su momento tal vez relegaste o postergaste, porque fue en base a escuchar tu propio llamado interior, y eso es importante. Fuiste coherente y consciente en ese momento, entonces no necesitas volver a esa situación de la cual te alejaste con culpa por haberlo hecho, sino con el agradecimiento interno de hacia dónde te llevó todo ese proceso que hiciste, para ahora tener la visión que tenés, que es esta visión del espíritu y no de esta perspectiva más acotada que tiene el ser humano.